¿Y si le dijera que en España todavía hace uso de una ley de 1870? Sí, usted ha oído bien, una ley que está en vigor hace 145 años. Se trata de la ley que permite el indulto, esa medida de gracia que es o debería ser de carácter excepcional, que consiste en el perdón del cumplimiento de la condena. Así que la persona indultada sigue siendo culpable, pero se le sustituye una pena privativa de libertad, por ejemplo de 8 años, por otra también privativa de libertad, pero de 2 años. Esto quiere decir que si el condenado no tiene condenas anteriores, no va a prisión. El indulto lo otorga el rey a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. En 1988 hicieron un cambio en la ley y además de actualizar términos obsoletos, se sustituyó la obligación de publicar un decreto motivado que justificase la decisión por simplemente un real decreto, sin más. Esto quiere decir que hasta 1988 en los decretos de indulto se informaba de la opinión del tribunal sentenciador. Ahora simplemente se informa que el ministro dice que la ha tenido en cuenta. Esto proporciona al Poder Ejecutivo, o sea, al Gobierno, a los partidos institucionales y a los que tienen acceso a ese círculo de poder, una cobertura tremenda de arbitrariedad, opacidad y de injusticia. La gran mayoría de los indultos concedidos en España se otorgan a condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas, robos y delitos menores. Los indultos a condenados por corrupción o a miembros de fuerzas de seguridad del Estado son muchos menos, pero también son muchas menos las condenas. Pero son estos perdones a empresarios, políticos, banqueros o altos cargos en general, otorgados por todos los gobiernos de cualquier signo político, los que han creado un gran rechazo en la sociedad. Vamos a recordar algunos de ellos. Por ejemplo, el indulto concedido por el gobierno de Rajoy a Manuel Arbesú González, guardia civil, que fue sentenciado a la pérdida de su plaza como funcionario por un delito de omisión del deber de perseguir, o sea, no intentar parar un delito. Bueno, pues no solo no informó del delito, sino que grabó con el móvil cómo su amigo abusaba sexualmente de una mujer en el tren y cómo agredía a otro pasajero que intentó detenerlo, mientras él se reía de la situación. Bueno, pues el gobierno del Partido Popular lo indultó y tras pagar 500 euros de multa sigue en el cuerpo de la Guardia Civil. Y seguramente es irrelevante que sea hijo de un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lena, en Asturias. En el Boletín Oficial del Estado anunciaba que su indulto solo figuraba como justificación que concurren razones de justicia y equidad. Otro indulto concedido por el gobierno de Rajoy, Partido Popular, fue a un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol y a un empresario, ambos militantes de Unión Democrática, que habían sido condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos a 4 años y medio de cárcel. También hay que destacar el indulto concedido por Aznar, Partido Popular, a toda la cúpula del Ministerio del Interior de Felipe González, Partido Socialista Obrero Español, por los delitos de secuestro y malversación de fondos públicos. Otro indulto a destacar sería el concedido por Felipe González, Partido Socialista Obrero Español, que le concedió un indulto a Jesús Gil, exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid, condenado por un delito de estafa, pero que se daba la circunstancia que ya había sido indultado por el general Franco, cuando fue condenado por imprudencia temeraria a raíz del hundimiento del restaurante de una urbanización de su propiedad en la que murieron 58 personas. También es de destacar cómo el gobierno de Aznar, Partido Popular, indultó al exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación durante la instrucción del caso Sogecable. A pesar del conflicto tremendo que hubo entre el gobierno y el Tribunal Supremo, que rechazó que la medida de gracia supusiera su reingreso en la judicatura, el Consejo General del Poder Judicial lo reintegró en la carrera judicial. Asimismo, de destacar por la repercusión y contestación que tuvo en su momento el indulto concedido por el gobierno de Rajoy, Partido Popular, a los mozos condenados por torturas a un ciudadano.
lo que provocó que 200 jueces firmaran un manifiesto donde denominaban la decisión política como indigna, ya que supone un atentado contra la justicia, una decisión impropia de un sistema democrático de derecho, y además la consideraban ilegítima y éticamente inasumible. Y bueno, podríamos seguir relatando muchísimos casos cuestionables, dado que desde el año 1975 al 2014, según información contenida en el Boletín Oficial del Estado, se han concedido más de 18.116 indultos, o sea, una media de 465 indultos por año, más de un indulto al día. Por el contrario, hay casos como el de David Roboredo, un extoxicómano gallego que ingresó en diciembre de 2012 en la cárcel para cumplir condena de 7 años de prisión por menudeo, y al que el Consejo de Ministros le negó el indulto pese a estar ya rehabilitado. A todo esto, el Tribunal Supremo ha dicho que esta ley supone una intromisión del Poder Ejecutivo en los resultados de un proceso penal seguido con todas las garantías y en el cual se imponen las penas previstas en la ley. De hecho, algunos juristas han comentado que se trata de un arma del poder político. Y llama poderosamente la atención el blindaje que ostenta, dado que el pueblo soberano del que emanan los poderes del Estado, tal y como reconoce la Constitución en su artículo 1.2, no puede modificarla vía iniciativa legislativa popular. Bueno, muchos se preguntan, ¿es asumible, no solo por la víctima, sino también por las futuras víctimas y particularmente por la sociedad, el indulto de un violador, de un maltratador, de un responsable de corrupción de menores o tráfico de niños, de un narcotraficante a gran escala, o de políticos que han sido condenados por corrupción? Muchas voces se han levantado solicitando la exclusión, o sea, que no sea posible por ley la concesión del indulto a los condenados por delitos de corrupción y a los sentenciados por malos tratos o pederastia. Pero el gobierno del Partido Popular rechaza reformar la ley del indulto de 1870 al considerar que no es opaca, ni arbitraria, ni injusta. La pregunta que ahora nos hacemos es, ¿para qué suprimieron en 1988 del nombre de ministro de Justicia la palabra gracia? Antes se llamaba ministro de Gracia y Justicia. Y desde luego no me dirán que no son graciosos.